Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podemos parafrasear esto. Felicidades a los que experimentan tristeza profunda, quienes se sienten deprimidos o rechazados, quienes han perdido su autoestima, a los que la vida les ofrece poca esperanza, quienes han perdido el gozo. ¿Por qué vamos a felicitar a personas que se sienten así? Bueno, bíblicamente la respuesta está en la otra parte del versículo. Suena un poco contradictorio felicitar a alguien que está sufriendo, pero dice la Biblia que la razón por la que está felicitando o diciendo que son bienaventurados es porque hay una solución, porque Dios ofrece una solución. Hay esperanza. Básicamente lo que está diciendo Jesús para ustedes que están sufriendo, que están sintiendo esto, hay esperanza. Hay esperanza y en Dios tienen disponible un poder, un método, una verdad para poder llegar a un alivio mental, un alivio emocional, un cambio en la perspectiva de la vida, una nueva fortaleza para hacerle frente a la vida, para sacar más esperanza de algo diferente en el futuro. Porque Dios entiende su dolor, por eso son bienaventurados. Dios entiende que sufren, Dios entiende que les duele, Dios entiende que necesitan herramientas y Él está dispuesto a ofrecer esas herramientas, ese poder, esa dirección y esa verdad que los va a guiar a otro estado. Como dice el Salmo 18:16, que Dios extiende su mano desde lo alto y toma la mano del que sufre y lo saca de ese hueco. ¿Y cuántos saben que realmente la depresión es eso? Es como un hueco. Uno se siente metido en un hueco cuando uno está deprimido. Ahora, tal vez no todas las personas han padecido propiamente un estado depresivo así prolongado, pero todos hemos pasado por depresión de alguna manera. Hemos tenido periodos donde realmente nos sentimos sumamente mal, donde el esfuerzo por levantarse, por bañarse, por ir a trabajar o por hacer las cosas es tan grande que nos consume mucha energía, porque no nos nace, ¿verdad? Es algo, es como un ancla que tenemos encima y la venimos jalando y tenemos que hacer un esfuerzo grande por lograrlo. Pero por eso Jesús dice, son bienaventurados porque yo traigo una solución, yo traigo una nueva forma de enfocar su vida. Entonces lo que les está diciendo es ánimo. La persona deprimida puede encontrar una nueva forma de vivir, una forma de conectarse con emociones más positivas y con la capacidad de salir adelante y de disfrutar su vida, porque no se trata solo de vivir y de hacer ese grandísimo esfuerzo por estar vivo, porque hay muchísima gente que hace un grandísimo esfuerzo solo por estar vivo, porque realmente no quisieran estar vivos. Ahora, también todos nosotros hemos pasado por periodos así. Yo creo que no hay nadie en este mundo que alguna vez no ha deseado morir, que alguna vez no ha deseado, ay, ya no aguanto, Dios, ya basta, suficiente, ya llevo X cantidad de años en este mundo, ya, por favor, lleva. Los que ya del todo no aguantan no dicen llévame, ya hacen un intento de suicidio, porque ya no pueden más, o sea, ya ven que Dios no se los está llevando y entonces piensan que yo voy a tener que hacerlo yo, porque Dios no lo está haciendo por mí. Entonces, ¿qué es la depresión? Como decimos, algunos, siempre, todos hemos pasado por algún momento de depresión. Pero esto es diferente. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es duelo y lo que es depresión. En el duelo, uno pierde algo. Uno pierde o una persona, o una relación, o tal vez una situación económica holgada y pierde eso. O pierde una mascota, o pierde un trabajo y se queda sin nada. O sea, esa sensación de pérdida es lo que decimos duelo.
nos duele por un tiempo. Ahora, si la persona se excede y no logra, porque el duelo se supone que dentro de un tiempo pasa, y no es una depresión, es un dolor por pérdida. Se supone que un tiempo después la persona pues se va acostumbrando a esa pérdida que tuvo y ya pues se le va pasando esa sensación y ya tiene la posibilidad de volverse a integrar a la vida. Pero hay personas que no logran superar ese duelo de una pérdida. Entonces ya si se extiende demasiado un duelo, ya sí diríamos que entonces ya cae en una depresión. Entonces estamos hablando que la depresión es más profunda que el duelo. ¿Por qué? Porque la depresión tiene que ver con algo interno. El duelo es algo externo que yo pierdo, que me duele perder, pero es algo externo a mí. Pero la depresión es algo interno y es casi que como que se pierde uno mismo en esa sensación y eso es más difícil de resolver. Hay distintos tipos de depresión. Hay depresión, vamos a hablar de varios. En lo que llaman trastorno depresivo grave, eso es, o lo que llaman depresión grave, se caracteriza por una combinación de síntomas que interfieren con que la persona pueda llevar su vida normal. O sea, está viva, ahí sigue adelante, pero le cuesta. O sea, es un esfuerzo seguir adelante. Le cuesta dormir, le cuesta trabajar, le cuesta estudiar, a veces le cuesta hasta bañarse, hasta levantarse. Entonces, actividades que son de todos los días, normales, es una dificultad muy grande para realizarlas. Entonces, incapacita a la persona. No puede desenvolverse como otras personas normalmente. Y esto puede hacer que ocurra solo una vez en la vida, pasar por un episodio así, o puede ser que dure meses, o puede ser que dure hasta años. Hay personas que tengan años en un estado de estos. También está lo que se llama el trastorno distímico o distímico. Esto es menos grave que la depresión profunda, pero dura más. A veces la depresión profunda es una semana, un mes, 2 meses, mientras que esta otra puede durar un par de años pegada a esa persona. Sigue adelante, sigue haciendo el esfuerzo, sigue haciéndole frente a la vida, pero dura más tiempo en quitarse. También está la depresión psicótica, que ya eso es una depresión, pero ya va aunado a síntomas de salirse de incoherencia, como salirse de la realidad, ya no puede funcionar del todo. También está la depresión postparto. Se calcula que de 10 a 15% de las mujeres después de dar a luz, en el primer mes después de dar a luz, pueden caer en una depresión postparto. Y también, bueno, esto en nuestro país no se da tanto, gracias a Dios tenemos un clima muy beneficioso, pero hay países donde, por ejemplo, en el invierno tienen estos días larguísimos sin luz, o a veces hasta 6 meses, ¿verdad? Hay lugares en el mundo donde hay 6 meses de día y 6 meses de noche. Ustedes se imaginan lo depresivo que debe ser no ver la luz del sol. 6 meses sin haber sol, ¿verdad? Y después 6 meses de que ya hay tanto sol que usted lo que quisiera es oscuridad y poder dormir. Entonces, eso sí afecta a mucha gente. Nosotros tenemos un clima excelente y no nos pasa eso. También está el trastorno bipolar, llamado enfermedad maníaco-depresiva. No es tan común como la depresión grave, pero tiene estos cambios cíclicos del estado de ánimo. La persona puede estar o muy eufórica o maníaca o puede estar en un hueco. Entonces pasa de un estado a otro y son estados muy marcados. Y eso, entonces, en la etapa de depresión es muy fuerte en esta enfermedad.
Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Obviamente no todas las personas experimentan los mismos síntomas, pero y algunos con más gravedad, con menos, por más tiempo o menos, pero básicamente sentimientos persistentes de tristeza o de ansiedad o de vacío, sentimientos de estar desesperado, como que realmente no tengo esperanza de una mejor vida, o un pesimismo, sentimientos de culpa o inutilidad o impotencia, no puedo hacer nada por cambiar mi situación. La persona se torna irritable, se torna inquieta, pierde interés por las actividades que normalmente antes le hacían gracia, le llamaban la atención, lo motivaban, ya no tiene ningún interés. Incluso la parte sexual decae porque también pierde interés en eso. Fatiga, falta de energía, dificultad para concentrarse, para recordar cosas, para tomar decisiones, insomnio, no pueden dormir bien, o duermen muy poco, se despiertan de madrugada, ya no pueden conciliar el sueño, o al revés, duermen en exceso, pasan solo queriendo dormir y no se quieren levantar. Hay personas que les da por comer excesivamente, buscando pues una sensación agradable en el cuerpo, pues comen en exceso. Otras más bien pierden el apetito, no les interesa la comida, no quieren comer. Vienen por supuesto pensamientos suicidas con el que ya se siente desesperado y algunos ya intentos de suicidio. Dolores físicos vienen también acompañados de esto, malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, problemas digestivos que no se alivian con los tratamientos normales. Ahora, aparte de la depresión, hay otras enfermedades. A veces la persona se deprime porque tiene otra enfermedad. Tiene una enfermedad que entonces lo deprime, esa enfermedad. Entonces ya son dos cosas. Tienen la enfermedad y tienen la depresión que le da por tener esa enfermedad. Entonces esto complica el asunto. Por ejemplo, personas que han vivido un trauma grande, ya sea en un desastre natural, algo en una guerra, un accidente aéreo, por ejemplo, y que quedaron vivos, cosas que son así graves, de trauma, y la persona queda en ese estado postraumático en una depresión muy difícil de superar, con una ansiedad generalizada y les cuesta reintegrarse. Las personas con trastorno de estrés postraumático a menudo reviven el trauma o tienen pesadillas y están constantemente reviviendo, recordando, no se lo pueden sacar de la cabeza. Es esa sensación que experimentaron cuando se dio el problema y no se lo pueden quitar. O sea, siguen sintiéndolo, siguen reviviéndolo en la mente y no se lo pueden sacar de la cabeza. Entonces, todos hemos tenido algún tipo de trauma, pero hay gente que tiene traumas mucho más profundos. Bueno, lo mismo que, por ejemplo, violaciones sexuales. Hay niños que les ha tocado violaciones recurrentes, no solo una vez, que con uno ya basta, ¿verdad? Es para dejar un trauma. Pero hay gente que ha pasado años siendo abusada. Entonces, eso hace bien difícil querer vivir, porque incluso recuerdo algo que una vez fui a un seminario de Rebecca Brown en Oregon y el esposo de ella, él vivió cosas muy difíciles cuando la familia de él lo crió dentro de una línea judía, pero judía tirando a satanismo, o sea, una cuestión ahí media extraña. Es la gente que controla, digamos, el dinero del mundo, los bancarios más fuertes del mundo. Ellos incluso son los que deciden las guerras. Ellos le dan a tal país, le vamos a dar las armas para que ellos hagan guerra con tal otro. Entonces, y todo eso ellos se benefician, ¿verdad? Porque ellos son los que van a sacar la utilidad de todo eso. Entonces, el esposo de Rebeca es
de una de esas familias. Entonces, yo recuerdo que él contaba este testimonio que me parece tan terrible. Él, cuando él tuvo que huir ya, él tomó una decisión. La esposa, en esos ámbitos, los matrimonios son arreglados, ¿verdad? No solo los árabes hacen eso. Las familias pudientes hacen eso también, para que el dinero no se salga, ¿verdad?, del control de ellos. Y entonces, él estaba casado con una mujer de una de estas familias, simplemente los casan y ahí van a ver cómo se entienden o cada uno ve a ver qué hace, pero ustedes son la pareja, ¿verdad?, casada. Entonces resulta que ella conoció a Cristo, a ella la evangelizaron y ella se convirtió. Y ella comenzó a tratar de influir sobre él, de que él entendiera que Jesús existía y de que se llegara a él, pero él, mucha resistencia. Entonces ella le dijo, ella no podía tener hijos. Y ella le dijo a él, bueno, ¿qué necesita usted que Jesús haga para que usted crea que él existe? Y él le dijo, que usted quede embarazada, porque es imposible. Ella era humanamente imposible de todo. Y entonces ella quedó embarazada. Pero resulta que eso entonces fue la evidencia que él necesitaba para creer. La familia de ella, entonces dijo, esta mujer hay que eliminarla porque ella está logrando que se salgan de esta religión nuestra y que crean en un Jesús que nosotros no aceptamos. Entonces cuando él contaba esto, imagínense cómo se quiebra, aunque ha pasado tanto tiempo, pero a su esposa la despellejaron viva frente a él. Lo hicieron y ella embarazada con un embarazo milagroso que solo Jesús hubiera podido hacer. Y la mataron frente a sus ojos para decirle, como diciendo, usted se le ocurre seguir esta religión y vea, aquí es a ella que la estamos quitando, pero el próximo es usted, no se le ocurre seguir en esto. Bueno, cuando él huyó, él fue a dar a un lugar de esquí y había una niña de 5 años, muy pequeñita, que se acercó a él en el restaurante y le dijo esto: mi papá tiene toda una vida de abusar sexualmente y yo le pedí a Dios que me lleve, yo no quiero vivir, o sea, yo quedé sola con mi papá, creo que la mamá había muerto o algo, y ella estaba cautiva, estaba prensada en esa situación y ella obviamente no quería seguir viviendo. Y por lo visto la niña era profeta, porque ella oyó la voz de Dios. Y Dios le dijo, si tú vas donde ese Señor que está ahí y le dices que yo te estoy mandando, que yo existo y que yo lo voy a ayudar, yo te llevo. Y esa noche ella murió, ahí amaneció muerta. Y eso fue para él un mensaje de Dios, ¿verdad? Y él tuvo muchas cosas que él vivió, pero la cosa es las cosas que Dios hace en una vida para poder llegarle a alguien, para que crean en él, ¿verdad? Hay personas, obviamente si la persona se siente muy triste, muy deprimida, muy mal, va a tener una tendencia a meterse en ciertas sustancias para buscar un alivio, como una anestesia, ¿verdad? Entonces es muy común que alguien que está muy deprimido o se meta en drogas, o se meta en alcohol, o se meta en alimentación compulsiva, o algo que le alivie, ¿verdad? Buscar un alivio físico de lo mal que se siente. Entonces tiene el problema emocional y tiene, aparte de eso, ya se le hace una adicción, entonces ya hay doble el problema y otras personas lo que buscan es en medicina psiquiátrica.
y entonces se hacen adictos a medicinas legales que igual son dañinas para ellos y después no los pueden dejar. Ahora, ¿cómo origina la depresión? Ese estado de decaimiento, de desánimo, de desesperanza que lleva a muchos a desear morir, muchas veces viene por inflar fuera de proporción cosas que están pasando, pero ellos no las pueden manejar y las inflan más allá de lo que realmente, les dan una importancia más allá de lo que realmente tiene. Algunas cosas sí son muy graves, son reales. Y otras cosas, hay personas que se sienten deprimidas por cosas que uno dice, pero qué raro, si eso tampoco es tan grave, ¿verdad? No es como para... Pero ellos dentro de sí, su percepción es de que eso es gravísimo, por lo menos para ellos es gravísimo, y no lo pueden manejar. Entonces, y aquí es donde tenemos que hablar de predisposición, entonces de cosas que predisponen hacia la depresión. Hay cosas, por ejemplo, hay gente que no desarrolla un sentido de humor, por ejemplo. Casos donde la gente dice, bueno, después les voy a hablar de un caso, por ejemplo, los maestros desde la escuela le decían a este niño, este niño es tan serio, tan responsable, tan inteligente, tan responsable en todo, entonces obtiene alabanza de los adultos, porque ay, qué niño más maduro, ¿verdad? Qué niño más responsable, pero es un niño que internamente está sufriendo. Externamente es admirado, pero internamente él no es que sea tal vez tan maduro, sino que está actuando de una forma que los adultos lo aceptan, pero internamente él no es feliz. Entonces a veces podemos engañarnos, ¿verdad? De que alguien parece tan maduro y responsable, pero internamente tiene muchos problemas internos y realmente los adultos que están a su alrededor no perciben esa necesidad, porque como es tan correcto y tan responsable, entonces no lo ven como un problema, ¿verdad? Entonces prestan atención a niños tal vez con otro tipo de conflicto y esos bien portados y súper responsables creen que todo está bien y los descuidan y no se dan cuenta que por dentro están sufriendo. Ahora, la depresión tiene que ver con ira en el fondo. Si la persona es dañada por alguien, fuertemente, por algo fuerte que le hace o le deja de hacer a alguien, normalmente sus padres. Si esos padres hacen cosas muy negativas en la vida de una persona, esa persona tiene ira, pero no se permite hablarlo o expresarlo, porque si usted vive con sus padres y son ellos los que lo maltratan y usted no tiene para dónde agarrar, entonces ¿qué hace usted? O sea, usted es un niño, usted tiene que vivir dentro de esas circunstancias, entonces no le queda más que ver, que interiorizar esa ira. En realidad lo que correspondería psicológicamente es que una persona a la que le están haciendo un daño pueda enojarse con la persona que lo está dañando, ¿verdad? Poder uno decir, usted me está maltratando, a mí no me gusta lo que usted me está haciendo, lo pueda exteriorizar, pero si usted es un niño, usted no tiene esa posibilidad muchas veces. Hay niños que sí lo logran, pero hay otros que se lo tienen que tragar. Entonces, esa ira que la persona se traga se convierte en depresión. ¿Qué es? Es una ira que en vez de exteriorizarla, usted se la traga y se vuelve hacia usted mismo. Entonces se hace daño usted, pero es porque no hay manera, o no tiene la posibilidad, o no tiene la fuerza, o no tiene para dónde escapar, y entonces usted
deja eso adentro y lo que hace es herirse usted. Entonces, aquí es donde tenemos que ir aprendiendo a enseñarle a la gente a expresar sus emociones. La mayor parte de las familias, a menos que sean familias muy sanas, digamos padres que son sanos, no le enseñan muchas veces a los hijos a expresar sus emociones, más bien se les enseña, tráguesela, y es una falta de respeto decirle a un adulto algo, un reclamo, aunque el niño tenga razón, no se le permite, que porque el adulto manda y porque yo soy su papá y punto, y le guste bueno o no. Entonces vamos prohibiendo, no le enseñamos a los niños a expresar su dolor o a expresar su ira, sino que le enseñamos a que se tienen que quedar callados, y les guste o no, tienen que guardarse eso porque yo no le permito, o a veces no es tanto que no le permito, es que no lo modelan. Si los adultos de una casa no modelan el que está bien hablar de lo que se siente, sea tristeza, sea enojo, sea dolor, si no se modela, el niño no lo aprende. O sea, no habría, en este mundo prácticamente no habría problemas emocionales si los padres estuvieran en capacidad de dar amor, de dar atención, de construir una buena autoestima. No habría problemas. Lo que pasa es que los mismos padres vienen dañados. Es una cadena. Entonces, tal vez los padres saben que sus hijos necesitan amor, pero resulta que ellos no recibieron y no hay manera que ellos puedan dar amor. Yo he tenido madres que me han dicho, yo me siento tan mal, pero a mí, mi hijita viene y me abraza y yo me le quito, es que no aguanto que me abrace. O sea, entonces imagínese de chiquito, al principio, pero ya después entiende, mamá no quiere que la abrace, ni tampoco me abraza. Entonces esas cosas se van leyendo, se van captando. Y aunque la mujer sabe que está haciendo un daño, pero emocionalmente está tan dañada que no lo logra. Y que no puede decirle, te quiero, no puede decir algo positivo y no puede mostrar afecto. Entonces, por eso es que, aunque sea de adultos, tenemos que buscar ayuda. De un niño pequeño no puede por sí mismo ir a buscar ayuda. Pero a cierta edad, ya uno es responsable, y si uno ve que uno tiene sus problemas emocionales, corresponde que uno busque ayuda, porque y más si uno va a tener o tiene hijos, porque uno tiene que reconocer, yo vengo dañado y no quiero pasarle este daño a mis hijos, debo ser responsable y buscar ayuda, y debo ir a hablar con alguien de esto. Y el problema es que hay padres o madres que se desbordan sus emociones sobre sus hijos. No solo ellos no van a buscar en otros adultos o un consejero o un pastor o un psicólogo, no buscan dónde es, sino que a veces le cargan todo al mismo niño, como si el niño pudiera ser un psicólogo de su propia madre o de su propio padre. Mira cómo pasa esto. Padres que le dicen, que le hablan a sus hijos de sus problemas como si ellos pudieran hacer algo. Ellos no pueden, un niño es un niño. El adulto, si no puede manejar sus emociones, debe ir a buscar ayuda, pero no desbordarse en un niño y llenarlo. Hay muchas madres, por ejemplo, que le hablan a sus hijos de sus problemas de pareja. O sea, ¿cómo le van a hacer eso a un niño? ¿Cómo le van a tirar una carga así? Y entonces el niño tiene que oír los problemas entre papá y mamá, y a veces hasta los problemas sexuales se los hablan, y uno dice, pero ¿en qué cabeza cae? Bueno, es simplemente porque no tienen con quién hablar. Sí, esa es la persona que tienen a la par, aunque sea un niño, y lo hacen. Bueno, ¿y cuántos hemos visto? Por ejemplo, no sé si tienen conocidos taxistas, pero hay taxistas que me han contado tanta gente que se sienta en el taxi y comienza a hablar sus problemas, pero así, ¿verdad? Como un desconocido.
porque es un espacio cerrado y es una persona ahí, entonces comienza, ay, eran los problemas que tenía que cerrar, como si el taxista fuera un psicólogo, ¿verdad? Pero eso pasa muchísimo. La gente anda cargada y entonces anda buscando a ver a quién se lo cuentan, ¿verdad? O al lechero, o al taxista, o a ver a quién se lo dicen porque están reventándose por dentro y necesitan decírselo a alguien. Y entonces se lo dicen a personas desconocidas, se lo dicen a personas que nada que ver, que no nos pueden ayudar, pero sienten una descarga. ¿Y eso qué dice? Que todos necesitamos tener con quién hablar. Entonces, pero hay que buscar una persona apropiada, ¿verdad? Con quién hablar. No descargarse de cualquiera, y alguien que sea sabio, porque mucha gente habla con las amistades, pero a veces los consejos que dan no son para nada útiles, ¿verdad? Porque si son, ya sea los parientes cercanos o amistades, de uno siempre tira a que yo quiero ayudar a esta persona porque yo la amo, ¿verdad? Entonces, siempre toman tal vez el lado de esa persona y no la ayudan también a entender las cosas malas que están haciendo y cosas que deben corregir. Entonces, no son objetivos en ese sentido. Entonces, por eso es mejor ir donde personas que no están involucradas emocionalmente, porque si no, eso va a opacar el tipo de consejo que van a dar. Y es importante que podamos ir entendiendo un consejo sabio, o alguien primero que sepa escuchar, porque no todo el mundo sabe escuchar. Alguien que oiga, alguien que realmente preste atención a lo que le estamos diciendo, y no es tanto porque, digamos, al psicólogo no es que le corresponda decir cómo es que usted va a resolver su vida, es más bien ayudar a escuchar, plantear preguntas, plantear opciones, pero no tomar control de su vida, ¿verdad? No le corresponde ni al consejero, ni al pastor, ni al psicólogo decirle lo que usted debe hacer. Hay casos donde sí es bien claro, ¿verdad? Que le debe decir, mire, esto está mal y no permita que le hagan esto. Pero, por otro lado, la persona que usted consulta no puede tomar control de su vida. Hay gente que anda buscando eso. Bueno, dígame qué hacer. Yo he tenido pacientes que me dicen, bueno, pero dígame qué hacer. Le digo, es que yo no puedo vivir su vida por usted, pero sí podemos analizar opciones. Sí podemos ver, bueno, si usted hace esto, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? Si usted hace esto, entonces vaya pesando sus opciones, vaya analizando qué es lo peor que puede pasar si usted hace tal cosa, o qué es lo más recomendable, pero no caigamos en el error de querer tomar control de una vida, porque nosotros no somos Dios y no nos corresponde. Y aparte de eso, si usted da un consejo, esa persona lo hace y le va mal, usted va a ser el responsable, no ellos. Va a ser culpa suya porque usted le dijo qué hacer, pero hay muchos pacientes que hacen eso. O sea, casi que obligan a la persona, dígame qué hacer. Lo hacen, les va mal, ve, es culpa suya. Entonces, así no tienen que responsabilizarse por sus decisiones. Les queda más fácil hacer eso. Tantos mecanismos de defensa. Voy a hablarles de un muchacho, le vamos a decir Eduardo. Él es un caso de estos donde desde niño sus maestros y los adultos alrededor siempre le decían lo responsable y lo maduro que él era. Él no le gustaban bromas, él era rígido, o sea, era responsable, serio, callado, pero rígido, no flexible. Cuando perdía algo, en sus situaciones de pérdida no las manejaba bien, no manejaba bien conflicto. Si algo le salía mal, diferente de lo que él había planeado, esto lo afectaba en extremo, más allá de lo normal. Y en el fondo lo que él venía albergando era una gran hostilidad hacia sus padres, cosas que ambos padres habían hecho fuertes contra él. Entonces, él proyectaba, eso es uno de los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos. Todos tenemos ciertos mecanismos neuróticos, mecanismos de defensa, son como autoengaños,
pero a uno le sirven para manejar una situación. Todos los tenemos, algunos más sofisticados que otros. Digamos, uno de los más comunes es la negación. Ese es uno de los más primitivos, ¿verdad? El niño que usted ve, el paquete de galletas abierto, el niño lleno de boronas, y usted le dice, ¿por qué comiste galletas? No, yo no comí nada. O sea, está toda la evidencia, ¿verdad? Pero niega. Pero no crean, no solo los niños hacen eso. Los adultos lo hacemos todo el tiempo. Es uno de los mecanismos, es negar lo que nos están mostrando haciendo pura cara y no lo queremos reconocer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo reconocemos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y hacer cambios y preferimos decir, no es cierto. Entonces, ese es uno, pero hay montones. Digamos, la proyección es algo de que yo siento algo o yo veo algo en mí y lo proyecto sobre otra persona y digo que es usted, no yo, el que está viviendo eso. Entonces, él tenía esta hostilidad hacia sus padres. Se metió en el servicio militar y él hacía una exagerada sujeción a sus autoridades, pero exagerado, ¿verdad? De eso de que casi que caen mal, ¿verdad? De que tanto caso que le hacen a uno, de que ya es extremo, ¿verdad? Pero él era así, ¿verdad? Con sus superiores. Todo lo que ellos decían lo hacía y más, ¿verdad? Entonces, pero esto era falso, esto era un intento de él de manejar, de que esa hostilidad no se le saliera, no fuera visible. O sea, él resentía todo lo que era autoridad, lo que era figura de autoridad, porque sus autoridades en la casa le hicieron demasiado daño. Entonces, la tendencia de él era de no gustarle, no soportar a las personas en autoridad, pero él sabía que esto le traería problemas en la vida. Entonces, él optó por disfrazarlo, por contenerlo y por convertirlo en lo contrario. Entonces, la gente alrededor de él, o sea, lo veían como alguien tan obediente, tan sumiso, pero en el fondo era un esfuerzo tan grande de que aquello no se notara, lo que él sentía realmente hacia estas personas. Él era muy estricto consigo mismo y con los demás, pero de sí mismo se demandaba demasiado, casi ser perfecto. Y también no soportaba un error en otra persona. O sea, no, del todo no, era como yo no acepto ni error en mí mismo ni error en ustedes. Cualquier cosita, no se le pasaba nada, todo lo molestaba de lo que él consideraba ser errores de otros. Ahora, la persona saludable se permite a sí mismo un fracaso de vez en cuando. A nadie le gusta fracasar, ¿verdad? Pero todos fracasamos. Pero uno se permite un fracaso sin decir, me quiero morir. Por eso, ¿verdad? No. Uno reconoce, bueno, esto yo no lo hago bien, o esto no puedo, o lo hice mal, pero no me echo a morir por algo así. Pero hay otras personas, las que sí tienen ya más problemas emocionales, no admiten un error, ni de sí mismos ni de otros. Es inaceptable un error, como que solo la perfección. Se demanda perfección de uno mismo y de los demás. Ahora, la tendencia en este muchacho Eduardo a deprimirse llegó a su pico más alto cuando él, después de tanto tiempo de ejercer este mecanismo de defensa, ¿verdad? De negar lo que realmente sentía, que era hostilidad hacia la autoridad, y él lo tapaba con esa sujeción extrema. Pero, como todos los mecanismos de defensa, llega un momento que de tanto usarlo ya no funciona. Es como cuando usted abusa de una medicina también, ¿verdad? De tanto que la usa, ya llega el momento que no le hace efecto. Entonces a él le comenzó a pasar eso. Ya como que de repente se le salía esa hostilidad hacia una autoridad. Y él tenía que hacer un esfuerzo tan grande por meterlo otra vez, que le estaba consumiendo toda su fuerza.
Y eso entonces lo llevó a una depresión muy profunda, porque ya vio que lo que él toda la vida había hecho ya no le funcionaba. Ya se le estaba saliendo el control y ya se estaba notando ya sus superiores como que cuando menos esperaba, digamos, él creía que estaba controlando bien y tal vez se le salía a decir algo o un gesto, ¿verdad? Y entonces tenía que ver cómo tragaba eso y cómo lo camuflaba para que no se notara, pero eso ya hacía, eso lo asustó, porque ya era, estoy perdiendo control. Y ya se me está notando esto y esto sí ya me está causando un problema. Eduardo tenía una necesidad extrema de amor, no le habían dado amor. Él no había podido depender bien de sus padres, porque por la forma de ser de ellos, entonces no le construyeron una buena autoestima. ¿Cómo se construye una buena autoestima? Diciéndole a la persona lo que vale, lo lindo que hizo eso, lo bueno que le salió tal cosa, que si no hizo algo bien, no te preocupes, la próxima lo haces mejor. Pero muchos padres no son así. Muchos padres son de caer con el garrote. Si usted hizo algo malo y usted es un inútil y usted es igual que su padre, y entonces ya de una vez le metemos el asunto de que su padre tampoco funciona. Pero tenemos todos, no solo con nuestros hijos, con la gente que trabaja con nosotros, con la gente de la iglesia, tenemos que señalar lo bueno, lo positivo, que se equivoca en una cosa, sí, pero analizar, vos tenés tal y tal cualidad. O sea, tenemos que ir construyendo eso positivo en las personas y en nosotros mismos, no ser tan duros con nosotros. Sí, a veces nos equivocamos, sí, tal vez muchas veces nos equivocamos, pero eso no nos hace personas despreciables, ni personas que Dios no ama. Entonces, ahí es donde tenemos que ir aprendiendo a ser más suaves tanto con nosotros mismos, con otros, como es Dios con nosotros, porque Dios nos empuja hacia ir mejorando, pero no nos cae por el garrote por cualquier cosita que nos equivocamos, porque entonces más bien nos destruiría. Y a los hijos igual, o sea, tenemos que irles enseñando a ser mejores y a ser más diestros y a ser más responsables, pero no destruirlos en la forma en que los disciplinamos o en las cosas que les decimos. Pero Dios, pues en la Biblia lo que viene es a ofrecernos soluciones. Por eso viene Jesús y dice: dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, porque hay solución, hay consolación, porque yo les voy a mandar al Espíritu Santo, que es el Consolador, y Él va a venir y los va a consolar de todo ese sufrimiento. Entonces, ¿por qué Dios se muestra a la humanidad como un Padre celestial? Porque la mayor parte de los problemas que venimos arrastrando vienen de los padres y madres. Entonces, Dios tiene que decir cosas como: aunque padre y madre te dejaren, yo te recojo. Yo te recojo. Aunque te rechace todo el mundo, tus propios padres, yo te recojo. O versículos como: Dios restaura lo que pasó. Sí, pasan cosas, pero Dios restaura. Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que libera, Dios es un Dios que alegra y que aunque usted se siente que ya no hay solución para usted, Él sí tiene una manera de enfocar su vida que puede dirigirlo hacia una solución. Entonces, ahí es donde es importante, y por supuesto los psicólogos que son ateos dicen que eso es una proyección, que Dios es una proyección, como eso que hacemos de proyectar nuestras cosas, que es un ser que la humanidad se inventó porque usted tiene problemas con su padre aquí en la tierra, entonces usted se inventa un padre celestial y entonces usted proyecta, ¿verdad?, por ahí el asunto. Eso es lo que dicen los psicólogos ateos. Pero los que conocemos a Dios y sabemos que Dios sí cumple funciones de padre, porque
un padre siempre está ahí, Dios siempre está ahí. Siempre Dios sí construye una autoestima, me enseña lo bueno, también me corrige, pero no en una forma que me destruya. Dios tiene poder, tiene herramientas, tiene verdades, me da herramientas en su palabra que yo puedo usar, que Él me da, y esa relación en la que yo puedo entrar con Dios, pues me ayuda. Entonces, sí es importante que si uno tuvo mala relación y no fue posible arreglar con el padre, con la madre, pues, sí es importante que establezcamos ese tipo de relación con Dios como hijos y padres, porque todos necesitamos una autoridad positiva. Hay gente que lo encuentra en un jefe, hay gente que lo encuentra en un maestro o en un pastor. O sea, todo el mundo necesita alguna autoridad positiva que lo entienda, que lo ayude, que lo aconseje, y Dios por eso se presenta como Padre, y muchos de nosotros necesitamos esa relación de padre con Dios, padre o madre, ¿verdad? Por eso Él dice, aunque padre o madre te dejare, Jehová con todo te recogerá. Dios sí tiene capacidad de hacer cosas que, qué sé yo, los psicólogos o los padres humanos no podemos hacer. Dice la Biblia que Dios puede tomar un árbol que nació torcido y enderezarlo. Eso humanamente no hay cómo, ya el palo está parachado, si usted lo trata de enderezar lo va a quebrar. Pero Dios tiene esa capacidad de tomar algo mal enfocado e irlo poniendo en la posición correcta. Entonces, como Él tiene poder que nosotros como humanos no tenemos, esa relación de Dios como Padre nos ayuda. Y Dios, Espíritu Santo, como consolador, porque todos necesitamos ser consolados. En una medida, en un momento, necesitamos consuelo. Y no siempre tenemos personas que nos pueden consolar, porque no basta con decir, ay, no llore. Vea, más bien a veces hay que llorar, ¿no? Más bien, a veces no es sano decir, no llore, no pasa nada, como que no pasa nada, ¿verdad? O sea, sí, más bien, bueno, si tiene que llorar, llore, suéltelo, ¿verdad? Suelte esas emociones, porque ese es uno de los métodos que Dios nos dio para sanarnos, es el llanto, es decir lo que estoy sintiendo. Tal vez el decir lo que estoy sintiendo no arregla la situación, tal vez no la cambia, pero yo me desahogo. Por eso es lo que decíamos, la gente que se siente en el taxi y se desahoga y le dice al taxista todo lo malo que le está pasando. No, el taxista no le va a cambiar su vida, no va a hacer nada, pero se desahoga. Entonces, todos necesitamos aprender a usar nuestra boca para decir lo que sentimos, eso ayuda. Y los ojos para llorar, porque a veces necesitamos llorar. Claro, a veces hay que saber cuándo dejar de llorar. Hay personas que no logran dejar de llorar. Y todos tenemos que aprender hasta cuándo, ¿verdad? Como en el caso de Samuel cuando murió Saúl. Que Dios le dijo, ya basta, deje de llorar. ¿Okay? Hay momentos en que sí, Dios nos permite llorar y nos dice llore, pero hay otras veces donde Dios dice, ok, ya lloró, suficiente, ya, pasemos la página y sigamos, porque si no usted se pega en ese llanto y de ahí no lo saca nadie. O sea, también hay que saber las emociones, es como lo mismo en sanidad interior. La gente llega y necesita decir, a mí me pasó esto, yo sufro por esto, y pueden pasar un tiempo hablando de lo que sufren, pero ¿qué pasa si siguen y siguen y siguen en lo mismo? Más bien es como que se refuerzan, no lo sanan, no lo sueltan, entonces no va a haber sanidad, no va a haber liberación. Entonces hay que saber hasta dónde hablo y lloro y grito y hasta dónde digo, basta, ya tengo que tomar control de mi vida. Y ya tengo que ver cómo sigo adelante, porque no puedo seguir eternamente pegado en el pasado. O sea, hay que soltar ese pasado.
podríamos decir que la persona que se afana y que se pega en esto, su problema lo vive 3 veces. ¿Por qué? Porque comienza a preocuparse antes de que venga el problema. Se preocupa cuando tiene el problema y se preocupa después de que tiene el problema. O sea, no hay manera que lo suelte. Siempre está sufriendo antes, durante y después y no logra quitarse eso. O es como en una mecedora, ¿verdad? Que está uno, hay movimiento, usted se está meciendo, pero no va para ningún lado. O una bicicleta estacionaria. Usted le puede dar ir ahí, pero no se está moviendo. Y así está mucha gente pegada con sus emociones. O como los hámsters, ¿verdad? Que tienen esa ruedita, que se meten y se mueven, pero ahí están dando vuelta en círculo, no están avanzando. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestro trabajo emocional no nos tenga en eso, en un círculo de donde no estoy avanzando, sino que hablarlo, llorarlo, resolverlo, desarrollar otro tipo de mecanismos de los que ya tenía, pero no pegarme ahí en un ciclo de quedé atrapado y no puedo salir nunca entonces, porque entonces eso lo usa el diablo más bien, para mantenerlo atrapado, sin salida. Voy a comentarles un caso, una persona que estaba ayudando por teléfono, una persona de otro país. Resulta que ella y su esposo tenían una empresa productiva, trabajaban muy duro y sacaron adelante esta empresa, pero eso hizo que abandonaran a los hijos. O sea, ellos estaban tan ocupados trabajando y haciendo dinero que los hijos fueron descuidados. Sobre todo el papá fue como muy negativo hacia su hijo. Siempre lo estaba rechazando, siempre le estaba diciendo cosas feas. Entonces ese muchacho se comenzó a afectar de ver que no tenía, la madre estaba ausente y el padre solo cosas negativas le decía. Entonces, pero ya llegó a hacer tanto el daño que se le estaba haciendo, que la mamá decidió, mejor lo voy a sacar del país, lo voy a mandar a Estados Unidos, que haga otra vida. Entonces, pero lo mandó solo y el muchacho no estaba como para hacer vida en otro país, él solo, ¿verdad? Entonces la mamá al rato se da cuenta de que había cometido un error, ¿verdad? Entonces al fin decide divorciarse porque realmente ese hombre le hacía daño a ella, le hacía daño a los 2 hijos y se metía con las empleadas de la empresa, o sea, estaba haciendo desastres y ya realmente el hombre no quería cambiar y ella dice, no, suficiente, yo me voy a ir y voy a ir como ayudo a mi hijo. Entonces ella se va, pero el esposo le hace una jugada de esas sucias, ¿verdad? Que pasa los bienes materiales a nombre de otra persona para que en el divorcio a ella no le toque nada, ¿verdad? Le toca una cosa mínima después de ella haber trabajado y supuestamente ella se iba a ir con una situación buena, ¿verdad? Para salir adelante. Bueno, se lo robó, le robó todo. Entonces, todas estas cosas de este muchacho cada vez lo dañaban más y más, o sea, lo que estábamos hablando, la hostilidad, la ira interna, acumulándose, y entonces este muchacho ya comienza, como estamos hablando, a desbordarse esa ira, y ahí él siente esa compasión y se lo lleva. Mamá, esta persona tiene hambre, démosle comida. Y ella dice, pero es que solo traigo lo de nosotros, denle lo mío. ¿Ve? Ese tipo de niño era. Y a través de todas las circunstancias, él se va convirtiendo en un ser lleno de ira. Y lleno de que estalla esa ira, hasta que va y queda cautivo en instituciones. Entonces, primero con la madre, sanando las emociones de ella, y sanando y dando esperanza, porque ya ella también ya había perdido esperanza. El muchacho también, pero fue muy lindo porque, bueno, el muchacho estaba lo habían metido en una parte de este hospital donde estaban los peores casos, y él estaba luchando por conectarse con Dios, luchando por salir adelante, y lo ponen con pura gente pero demasiado dañada, ¿verdad? Entonces él comienza
va y le habla a la persona que está a cargo y le dice, por favor, sáquenme de aquí, pásenme a otro lugar. Pero era una mujer muy rígida, incluso era una mujer que practicaba ocultismo, porque después esto se supo. Y ella, totalmente, ¿qué le importa, verdad? Usted está, yo soy la que tengo aquí el poder, usted está ahí, usted cállese, ¿verdad? Y su actitud le odió tanto que él comienza como a discutir y como a decirle, pero ayúdeme. Y ella entonces lo acusa. Él ya estaba por salir y ella lo acusa de que él la amenazó y le pone otra cuestión legal. O sea, era como de nunca acabar. Ya este muchacho cayó en una depresión que dice, no, ya yo no quiero vivir, yo no tengo esperanza, yo me quiero morir, yo me voy a suicidar. Pero con lo que comenzamos a hacer a nivel de sanidad interior, a nivel de liberación, esta gente me convenció a mí porque yo les comencé a hablar de estrategias espirituales, que Dios nos puede dar estrategias con las cuales movilizar el poder de Dios. Entonces yo les di una estrategia. Y esta gente lo tomó tan en serio, ojalá todo el mundo lo hiciera así, ¿verdad? Mire, la muchacha estaba por buscar trabajo, la otra hija. Ella decidió, no voy a buscar trabajo hasta completar esta estrategia. Y ella se encargaba de que a la hora tal, ¿verdad? A esta hora vamos a leer tal pasaje bíblico, a esta hora adoración, a esta hora, y ella todo lo programó y ella lo cogió así, pero como que su vida dependiera de eso, ¿verdad? Entonces ella, a la hora que ella ponía la alarma, nos toca tal cosa, y eso lo hicieron impresionante, al pie de la letra, y comienzan a moverse las cosas. Al muchacho lo pasan a otro sector más positivo. En ese sector él comienza a estudiar, lleva 2 o 3 cursos ahí, él sale de esa depresión, él sale de ese estado de querer suicidarse, comienza a ejercer un dominio propio sobre sus emociones, porque esas emociones desbordadas eran lo que le trajeron los problemas, ¿verdad? Entonces él comienza a conectarse con Dios, comienza a orar, a hablar diferente. Él comienza a decir, yo sé que Dios me va a sacar, yo sé que, o sea, ya se oía otra cosa. Y entonces no ha salido todavía, pero Dios está haciendo cosas a nivel legal. Incluso le pasó, por ejemplo, que tenía que ir a corte, ¿verdad? Tenía que presentarse. Entonces los llevan en esos carros donde llevan a los presos y lo tienen ahí sentado, ahí adentro, horas y horas y horas sin comer, ahí encerrado, y al fin no se presentó a corte, pero no le dicen, mira, o sea, no le dan ninguna información, ahí los tiran, ¿verdad? Como animales, y él antes de eso lo hubiera hecho reventar y decir cosas que le hubieran traído más problemas, pero él decidió, no, yo voy a manejar mis emociones. Y se sentó ahí las horas que lo dejaron y le dijeron, no, el juez no está, nos devolvemos. Y no abrió la boca. Vea qué cambio, porque la mamá dice, yo no puedo creer, o sea, está cambiando tanto, porque él dice, Dios sabrá por qué me pasó. Vean qué cambio, ¿verdad? Y eso es lo que todos necesitamos ir aprendiendo, ¿verdad? El diablo nos trabaja las emociones. Vean, la Biblia dice, no des lugar al diablo, porque el diablo es experto en tirar ideas, en tirar emociones, en tirar dardos, para que cada vez nos vayamos hundiendo más. Y más una persona que está en manos de instituciones, está cautivo. Ahí no tiene opción, o sea, mejor ver cómo lo maneja para que no le vaya peor. Entonces, pues ya la mamá está positiva, ya la mamá habla, yo sé que Dios de alguna forma me va a ayudar, él confiesa cada vez que habla, él dice, Dios está tratando conmigo, yo creo en Dios, o sea, entonces, qué cambio, ¿verdad? Qué lindo ver cómo Dios puede ir operando a través de una situación espiritual, que ni siquiera es él el que la está haciendo, o sea, la mamá y la hermana se deciden
a soltar poder espiritual, porque a él no le pueden, o sea, ahí no le permiten que uno le lleve una Biblia, que uno le lleve una oración, ahí no les permiten que le lleven nada. No puede tener una conversación tampoco telefónica. Entonces, qué difícil para una madre saber que su hijo está ahí, que no puede ni hacerle llegar, pero lo más mínimo, ¿verdad? Pero desde afuera se decidieron a mover poder espiritual. Y lo movieron tan bien que el muchacho ahí interno comienza a cambiar. Y ya lo que él hacía de niño, de mami, esta persona necesita ayuda, ayúdamelo, ¿verdad? Lo está haciendo, digamos, hay un muchacho ahí en la cárcel que ese sí no lo visita nadie, no tiene nadie en el exterior, él es solo y ahí pudriéndose. Y él le dice, mamá, deposíteme aunque sea unos $20, mira que hay nadie lo visita, nadie le trae nada. Entonces, todavía está eso en él, ¿verdad? No se ha perdido eso de ayudar, aunque él está tan re mal, pero a él le nace ayudar al que está peor que él, ¿verdad? Y comienza él a ver, y está escribiendo un libro, él dice que su testimonio lo va. Entonces, está ocupando su tiempo en una forma positiva, está creyéndole a Dios, está hablando positivo, está confesando en fe. Todo porque esa madre y esa hermana se decidieron, bueno, no podemos estar con él ahí, no lo podemos sacar, pero podemos mover el poder de Dios con las herramientas que Dios nos ha dado. Y lo hicieron, y lo cogieron en serio. Y el poder que han soltado es real. Tan real que a distancia ha ido funcionando. Uno quisiera amar a la madre. La madre es idealizada en la sociedad. Y hay madres muy buenas y que merecen, ¿verdad? Que las respeten, que las amen. Pero hay madres pésimas, pero pésimas y súper destructivas y súper dañinas. O sea, no porque son madres necesariamente son buenas, pero la sociedad le ha metido a uno que las madres son buenas y que hay que amarlas. Y la misma Biblia, ¿verdad? Dice que debemos amar a nuestros padres. Pero ¿qué pasa si una madre o un padre está destruyendo a una persona? Entonces no sería de Dios quedarse, porque Dios no quiere que alguien sea destruido. Por algo Dios da padre y madre. Si alguno de los dos falla en una forma tal que está dañando al hijo, al otro le toca decir, me voy, porque le toca defender al niño. Pero a veces la persona es tan débil en lo emocional que no lo logra y se queda viendo el daño que se está haciendo, viendo que están destruyendo al niño. Y se quedan porque no tienen la fuerza para hacer el arranque de irse. O porque le han metido que el matrimonio es para toda la vida y usted, pase lo que pase, tiene que quedarse. No importa lo que le esté pasando. Aunque usted esté siendo destruido, tiene que quedarse, porque es lo cristiano. Y sí, es bíblico, es el ideal de Dios, pero el ideal no siempre se logra. Entonces, ahí es donde nos tenemos que conectar con Dios y poder saber, Señor, ok, tu palabra dice esto, pero vea lo que está pasando, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Porque ya aquí se está cruzando la raya y yo o mi descendencia, alguien está siendo destruido. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Un mandamiento o una vida? Y ahí es donde a veces Dios nos dice, suelta, suelta. No es el ideal de Dios. Dios hubiera querido que ambos busquen ayuda y lo solucionen, pero eso no siempre se logra. A veces solo uno de los dos busca ayuda y el otro no está dispuesto, no quiere. Entonces, la persona que está dispuesta tiene que seguir adelante con su vida. Tiene que agarrarse a Dios y ver de dónde saca la fuerza para dar el paso, para salirse de algo que lo está destruyendo, porque no es de Dios dejarnos destruir.
hay que amarse uno mismo. Uno tiene que amarse uno mismo, no en forma desmedida, pero si uno no se ama a sí mismo, entonces tampoco va a tener la capacidad de amar a otros ni de hacer la voluntad de Dios. No, Dios no quiere que yo me deje destruir. Y eso es lo que todos tenemos que entender. A veces es una relación de pareja, a veces es en un ministerio, a veces es un trabajo donde Dios dice, suficiente, ya, reaccione, te están matando, salite, huí. Pero requiere fuerza hacer un cambio en una relación, no es fácil, a veces, es tan difícil agarrar esa fuerza y decir, ya, me salgo. Son años, son muchas cosas que nos amarran y nos cuesta. Pero la persona que busca en Dios, Dios le va a decir si debe quedarse, si debe irse, si eso que le está dando, digamos, un papá o una mamá a su hijo, si eso está, ponerlo en la balanza, ¿lo estoy ayudando o más bien estoy alargando el sufrimiento? Y ahí es donde la Biblia tiene que ser interpretada en la realidad, ¿verdad? Yo sé que hay personas que toman la Biblia de una forma legalista. El mismo Jesús habló contra el legalismo. ¿Se acuerdan esa ocasión que era un día sábado y los discípulos iban caminando entre y iban masticando granos? Y les cayeron, ¿verdad? Los ortodoxos, sus discípulos están quebrantando la ley, porque están trabajando, porque están cogiendo espigas. Y entonces ahí es donde Jesús se levantaba y les decía, pero ustedes no entienden, la ley es para ayudar al ser humano, no para cautivarlo. Si una ley va a hacer que se destruya de ustedes mismos, si se les cae un asno en un hueco, sábado, mentira que lo van a dejar ahí, pero sí critican que cojan una espiga y dicen que eso es trabajo, ¿verdad? Entonces, el legalismo es algo terrible porque viene camuflado de religión, de espiritualidad, de Biblia. Y Satanás es experto en coger cosas de la Biblia y sacarlas de contexto y convencernos de que aquello es así cuando realmente es lo contrario, que fue exactamente lo que hizo con Jesús. Cuando lo puso en el pináculo del templo, si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está, Dios va a mandar sus ángeles. Sí, pero ¿de qué le está diciendo? Suicídese prácticamente. Tírese, que Dios va a mandar sus ángeles. Sí, pero en ninguna parte dice en la Biblia que yo me lance de un edificio para manipular a Dios, para que Dios tenga que mandar sus ángeles, ¿verdad? Es diferente. Si yo estoy en una situación de peligro, puedo clamar a Dios y Dios puede mandar sus ángeles, pero yo no voy a salir a buscar la situación de peligro. Ya eso es manipular a Dios, y ahí es donde hay que hilar fino, porque Satanás es experto. Si al mismo Jesús se la hizo, ¿verdad? Trató de usar la Biblia para hacerlo cometer un error. Entonces, por eso es que la Biblia la tenemos que conocer bien. El espíritu de la ley, no solo las palabras mismas. O sea, ¿por qué Dios dice esto? Entonces, todos tenemos que aprender a usar la Biblia, pero con el entendimiento, con el discernimiento que Él nos da, ¿verdad? No en ese legalismo tan extremo que a veces, que porque la Biblia dice entonces tal cosa, y a veces no es la voluntad de Dios ese análisis que estoy haciendo. Pero Satanás lo pinta de tal manera, o puede usar personas que nos dicen tal cosa, ¿verdad? Yo recuerdo hace años una mujer que el esposo estaba realmente mal, la castigaba, qué sé yo, si ella no hacía algo que ella quería, la hacía desnudarse y la paraba frente a la ventana y no la dejaba moverse 3 horas. O sea, y el pastor le decía, pero es que no se puede separar porque la Biblia. Digo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo le va a decir el pastor que eso es normal? Que ella tiene que quedarse ahí porque es su esposo y que así, que no se puede ir. O sea, ya eso es extremo, ¿eh? Eso es aplicar la Biblia en una forma legalista destructiva.
ejemplo, pastores que le dicen a la esposa, sí, su esposo anda en adulterio, pero no se le niega sexualmente. Y entonces, y todas las enfermedades venéreas se tienen que exponer. Yo tuve una paciente que le pegó 3 enfermedades venéreas, que porque el pastor le decía que no se le negara, ella sabía que no andaba con él, pero que no se le negara. Y le pegó 3, digo, mira, la primera te la acepto, pero ya que te dejes pegar 2 más, no, eso no es de Dios, por más que te lo diga tu pastor, eso no es de Dios. O sea, es tu cuerpo y tienes responsabilidad de cuidarlo, porque Dios es el templo del Espíritu Santo. Pero de esas a veces cuesta salir, de esos montajes que Satanás hace, bíblicas. A veces hay cristianos que les cuesta salirse y entender eso es una aplicación equivocada de la palabra de Dios. Porque no es legalismo, como dijo Jesús, la ley fue hecha para ayudar al hombre, no para aprisionar. O como lo que dijo, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿no se acuerdan cuando David andaba con sus hombres y estaban muriendo de hambre y se metieron al templo y el sacerdote les dio los panes que era prohibido comer? Pero ellos estaban muriendo de hambre y se los dieron y no pecaron, dijo Jesús, aunque era la ley. Pero la vida es más que una ley. Entonces ahí es donde tenemos que poder discernir las cosas y no irnos con solo la palabra de una ley, porque entonces Satanás nos puede engañar, nos puede hacer dar pasos equivocados en nombre de la Biblia, en nombre de la ley de Dios.